madrugadas llegamos, es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional, algo que buscaremos a lo largo de estas 2 próximas horas, hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, y eres bienvenido. Como siempre, para todos nosotros es un placer que hayas decidido acompañarnos. Los saludos en la parte técnica de nuestro compañero Jesús Carreras Alonso, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y Rosa Rodríguez en la producción y locución. Y también este que os habla, Miguel Blanco. Un gusto, un placer estar todos juntos. Tenemos mucho que contaros esta noche con invitados de lujo, pero antes abrimos las redes sociales en Face y en Twitter, buscar Blanco Radio, y ahí estamos con los saludos para todos y la bienvenida a los que ahora os unís, os comunicáis con nosotros a través de ese medio. Y ahora sí, sin perder más tiempo, ahí va un avance de los temas que os hemos preparado para hoy, con la recomendación de que no os los perdáis. Esta semana, nuestra emisión os propone una aventura viajera. 2 temas exclusivos queremos ofreceros. Comenzaremos a la búsqueda de los otros. Esas extrañas entidades que habitan en el otro lado y que de vez en cuando pasan a nuestro mundo. Será apasionante. Y seguiremos viaje hasta el norte a la búsqueda de un pueblo mágico y misterioso, los Inuits. 2 horas repletas de sensaciones te esperan y nuestro único deseo es que disfrutes en nuestra compañía. Estas son nuestras intenciones hoy, nuestro viaje de hoy, y algo que vamos a comenzar ya tras esa introducción. Nos vamos, como hemos anunciado, a la búsqueda de los otros, y ya veréis, será apasionante. Os invitamos a lo largo de los próximos minutos a un viaje por distintos destinos llenos de misterios. Desde bosques de suicidas hasta casas encantadas, pasando por procesiones de muertos. Hablaremos también de algunas llamadas extrañas que llegan desde el más allá. Todo a la búsqueda de ese misterio oscuro protagonizado por los otros. Esas entidades que, según dicen, habitan en el otro lado y que de vez en cuando saltan a nuestro mundo. Prepárate para un viaje único. Nuestro invitado nos guía. Y vamos con un compañero para que nos cuente alguna que otra historia de los otros. ¿Quiénes son los otros? Bueno, Miguel, encantado de estar aquí. Los otros... Luego te saludo. Primero cuéntame quiénes son los otros. Los otros son estas visitas sobrenaturales que vienen produciéndose desde hace siglos, que mucha gente manifiesta haberse encontrado con ellos y que cuando acudes a las fuentes históricas te das cuenta de que son mucho más antiguos de lo que nosotros creíamos. ¿Te has encontrado con ellos? Sí, yo tuve un encuentro siendo niño. ¿Sí? Y... Espera, la gente se enfada porque le corto. Déjame que te presente. Javier Pérez Campos, buenas noches, es un placer que estés con nosotros. Periodista, reportero de Cuarto Milenio, autor de un libro que se llama Los Otros, y un friki de estos temas desde pequeñito, ¿no? Totalmente. Escuchabas el Espacio en Blanco hace mucho tiempo. Claro, también. Estar aquí es mítico, total. Estar aquí en Espacio en Blanco, pues bueno, ya tenía muchas ganas ahí de pasarme, y encima en una noche como esta, una noche mágica para contar este tipo de cosas. No nos conocíamos, yo lo cuento siempre a los oyentes, y te he seguido en la televisión con nuestro compañero Iker. Increíble el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Qué chulo, qué buen trabajo. Cómo estamos, lo hablábamos ahora, ¿no? Dignificando el mundo del misterio
como la gente se lo está tomando en serio ya, porque no van los típicos, o los que iban antes, no los habladores, charlatanes, sino que hay gente de mucho nivel a la que le pasan cosas raras. Eso es lo importante, yo creo, Miguel, que nos vaya bien a todos y que al final borremos un poco todo eso que pasó en los 90, ¿no? Al final el testigo tiene que tener toda la credibilidad del mundo y eso hace que la gente se suelte y empiece a contarnos también sus historias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de los otros, ¿te parece? Perfecto. De vez en cuando te vemos, Javier, de acá para allá viajando por el mundo, como todos los reporteros de Cuarto Milenio. ¿Cómo fue tu encuentro cuando eras pequeñito con los otros? Bueno, pues fíjate, yo estaba en cuarto de primaria, a punto de empezar el colegio. ¿Años? Pues tendría unos 13 años, 12 años, más o menos, quizá un poquito más joven, unos 10 años más o menos. Uh-huh. Y yo estaba forrando libros, era los últimos días de agosto. ¿Dónde vivías? En Ciudad Real. Yo estaba en mi casa de Ciudad Real, la casa de mis padres todavía, y estaba ahí pues pegando mi nombre en algunos cuadernos, 5 de la tarde, y de repente, en la escalera que había enfrente de la puerta de esa salita donde yo me encontraba, empiezo a ver como una sombra perfectamente corpórea, densa, oscura, empieza a bajar lentamente como si flotara, no haciendo el movimiento de los pasos, sino como si se deslizara escaleras abajo, ¿no? Y yo automáticamente miro a mi hermano, que está en la habitación de al lado. ¿Estabas en la cama? ¿En la habitación? No, estaba en la habitación, y mi hermano, como te digo, eran 5 de la tarde, es decir, ambiente sugestivo ninguno, estábamos cada uno en nuestras cosas. Y de pronto vi que él tenía el rostro pálido, estaba viendo también lo mismo que yo. Y automáticamente, sin pensarlo, sin meditarlo, echamos a correr, salimos de casa, nos dejamos la puerta abierta porque mis padres estaban abajo en una reunión de vecinos en el portal. Claro, imagínate la cara de todos esos adultos cuando ven entrar allí a 2 niños diciendo que acaban de ver un fantasma, o lo que ellos creían que era un fantasma, ¿no? Y ahí surge un poco el interés de qué es eso que vimos. ¿Pudo ser un fantasma realmente? ¿Se trató de una alucinación compleja generada por 2 mentes infantiles? Bueno, pues desde ese momento y hasta hoy han pasado más de 10 años y el resultado de las investigaciones para dar respuesta a mis propias preguntas es este libro. Te iba a preguntar que cómo te metiste en estos temas, aparte de escuchar programas como El Espacio en Blanco hace muchos años, que como nos han contado muchos de vuestros compañeros, ¿por qué te metiste? ¿Buscabas respuestas más profundas que lo que Bueno, nos a mí habían desde contado? siempre me ha interesado todo esto, ¿no? Siempre me ha interesado el misterio. Siendo muy niño me parecía interesante. De hecho, mi padre, cuando venía yo de niño con 8 años a Madrid a pasar el día en Navidad, recuerdo perfectamente, lo tengo grabado en mi cabeza, un día pasando por el Palacio de Linares y mi padre contándome, bueno, pues aquí hace unos años se grabaron unas voces, tal, y yo pegaba el oído a los muros del palacio para intentar escuchar, ¿no? Viene ya de muy antiguo y tuve la fortuna, además, de que en un momento clave de mi vida, cuando yo empezaba, bueno, pues con 13 años a interesarme por estas cosas, fue porque de pronto en casa de mi tío descubrí un libro de tapas blancas que se llamaba Enigmas sin resolver, de Iker Jiménez, y bueno, me enamoró. Ese libro, de alguna forma, fue el reconocimiento o el darte cuenta de que podía ser un tipo como ese tal Iker Jiménez, que con su cuaderno, con su grabadora, iba por toda España persiguiendo misterios en solitario, ¿no? Y al final, pues eso me llevó a ir metiéndome poco a poco, descubriendo programas como Espacio en Blanco, descubriendo muchas otras cosas, y desde luego lo interesante es que mi pasión por estos temas no ha disminuido lo más mínimo, sino todo lo contrario. Y quizá darte cuenta de que no estamos solos, ¿no? De que no solamente somos unos cuantos locos los que estamos metidos en estos temas, sino que hay gente como tú que le interesa todo esto, ¿no? Claro, eso ha sido, yo creo, también la parte más importante, el empujón definitivo, ¿no? El ver que hay mucha gente que ha vivido cosas extrañas y de pronto empezar a documentar, a tirar del hilo y al darte cuenta de que hay una madeja increíble, de que al final, cuando yo hace 10 años me sentía fascinado por estas cosas, solo estaba en la superficie de la piscina, ¿no? Ahora, mirándolo todo con perspectiva, me doy cuenta de que todavía queda muchísimo más, ¿no? Pero en esta aventura he descendido muy profundo para llegar a conclusiones que a mí me han parecido alucinantes. Y qué suerte tenemos de estar en esto, ¿eh? Sin duda, porque es verdad, al final yo estoy seguro de que la gente que estamos en esto, los que estamos en esto después de haber luchado duramente para estar aquí,
nos dedicaríamos a esto incluso haciendo otra cosa, ¿no? Si no tuviéramos la enorme fortuna de poder dedicarnos a esto día a día, pues con nuestros quehaceres estaríamos sacando tiempo para ir en busca de misterios. Sin duda. ¿Cuáles son tus temas favoritos, los que más te han llamado la atención, los que más te encantan? Pues sin duda lo que tiene que ver con lo trascendente, con el origen del ser humano y con el destino, ¿no? Al final todos tenemos claro que venimos de un sitio y vamos a terminar muriendo, ¿no? Y no sabemos qué hay ahí. Esa última frontera es la que me parece más fascinante, porque es hacia donde nos dirigimos todos, ¿no? No podemos echar la vista a un lado y hacer como que eso no existe, a pesar de que en los últimos años se ha procurado tapar la muerte, ¿no? Parece que si no lo miramos no existe, es un tema que nos genera cierta incomodidad y procuramos apartarlo de nuestras conversaciones diarias, y sin embargo está ahí y hay muchas maneras de estudiarlo, ¿no? La propia antropología, el arte, los distintos ritos funerarios, por ejemplo, de las culturas, y también, por supuesto, el misterio, el momento en el que el ser humano por vez primera se plantea qué hay después de la muerte, qué ocurre cuando nuestros seres queridos pierden la vida, y bueno, pues ahí están estas disciplinas como la arqueología, que nos están contando y están revelando cosas alucinantes, Miguel, como los enigmas de las sepulturas anómalas, de los que hablaremos ahora, una serie de ritos que al final demuestran que el vivo ha temido al muerto prácticamente desde que tiene conciencia. ¿Dónde te has encontrado de forma más impactante con la muerte? Vi un reportaje que hacíais en el bosque ese japonés, donde el bosque de los suicidas. Sí. Debe ser un sitio tremendo ese, ¿no? Te iba a responder además este sitio, Miguel, porque es que es un lugar impresionante. El bosque de los suicidios en Japón, el Aokigahara, está a los pies del mítico Monte Fuji. Es un lugar mágico y un lugar al que desde hace siglos acuden cientos de personas a quitarse la vida cada año, ¿no? ¿Qué hay allí para que vayan a quitarse la vida? Claro, ese es el gran misterio. ¿Qué ocurre allí? Yo, después de pasar allí unos días en Japón y sacar mis propias conclusiones, llegué a la conclusión, valga la redundancia, de que quizá para ellos aquel bosque es como un templo a la muerte, ¿no? El sintoísmo, la considerada principal religión en Japón, pretende acercar el alma a la naturaleza, ¿no? Por eso los grandes templos del sintoísmo forman parte de unos parajes naturales espectaculares. Y el templo de los suicidios, cuando tú entras allí, lo que te impresiona, por ejemplo, es la luz, cómo penetra la luz a través de las ramas frondosas que tapan el lugar. Disculpa, es un bosque normal. Es un bosque normal, aparentemente normal, pero es cierto que la luz genera una serie de, un ambiente un poco extraño. Hay quien nos hablaba, por ejemplo, de esa idea de cuando uno entra en una catedral gótica y tiene esa sensación que generan las vidrieras, ¿no? Pues es verdad que en el bosque de los suicidios existe ese efecto de la luz que a veces te juega incluso malas pasadas. Nosotros llegábamos a creer ver objetos dorados en algunas zonas, en algunas ramas, y se trataba de rayos muy concretos que alumbraban en zonas de este lugar, ¿no? Con lo cual, creo que hay una parte de misticismo en torno al suicidio, ¿no? La gente, además, que acude allí a quitarse la vida, no va y se cuelga de un árbol, no. Es gente que va allí y durante una semana prácticamente convive en el bosque en soledad. Lleva sus sartenes, sus botellas de agua, su reloj incluso, porque los japoneses son muy metódicos y allí encontramos relojes tirados por el suelo, despertadores. Llevan todos sus enseres. Si deciden vivir en esos 7 días, porque son días de reflexión profunda, empiezan a tirar de una cuerda que han llevado consigo para poder llegar al camino principal y vuelven a la vida. Pero si deciden quitarse de la vida, si deciden morir allí, buscan un lugar apartado y se suicidan. Y lo cierto es que hay mucha gente, muchos turistas que se encontraban a cadáveres allí porque las patrullas de búsqueda son incapaces de entrar 1 kilómetro adentro porque es un lugar muy frondoso, alejándose del camino principal, y nosotros mismos hay un momento dado en el que estamos ya recogiendo y a punto de marcharnos cuando nos dicen, un vecino que pasa por allí le dice a nuestro traductor: acaban de encontrar un cadáver, una mujer que se suicidó aquí anoche, la noche en la que habíamos estado en el bosque. Y empezamos a seguir a la policía y efectivamente descubrimos cómo estaban levantando el cadáver en una bolsa y se lo llevaban en comitiva. Aquello nos impresionó, Miguel, porque fue descubrir que no se trata de una leyenda urbana, sino que realmente en el bosque acude todavía gente a quitarse la vida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Javier Pérez Campos, buscando a los otros. Impresionante la historia. Encuentros con muertos. Ahí en tu libro haces un repaso, supongo, de muchos de los reportajes que has estado haciendo. Qué suerte esto de viajar a tantos lugares, ¿eh? Total, soy un afortunado. Cierto. Encuentros con los muertos. Cuéntame uno, el que te haya llamado más la atención, el que te haya... Pues mira, hay aparte del bosque de los suicidas, que ha sido interesante. Sí, bueno, el bosque es que además los japoneses, los vecinos, temen entrar allí porque consideran que las almas, los fantasmas de los suicidas todavía vagan por allí, ¿no? Por eso me interesó también, porque había un misterio sobrenatural. Pero quizá uno de los encuentros que más me impresionan también es la historia que me cuenta Jesús Reiriz. Es un psicólogo muy importante de La Coruña, él es periodista también, tiene varios premios literarios, es decir, es una de estas personalidades importantes, ¿no? Y él me cuenta que hace unos años, mientras estaba charlando con un amigo en una de las arterias principales de La Coruña, en la calle Cabo Santiago Gómez, de pronto sus dos amigos ven bajar por esa calle a un amigo al que hacía mucho tiempo que no veían. Y este amigo les saluda, levanta el brazo y les saluda. Ellos dos le devuelven el saludo y siguen charlando un tiempo. Es una escena aparentemente normal, pero resulta que al cabo de unos días, mientras Jesús Reiriz está en una feria del libro, se encuentra con un viejo amigo también al que hace tiempo que no le ve y dice, bueno, el otro día vi a Suso bajando por la calle Cabo Santiago Gómez, y le dice, bueno, es imposible que lo vieras ese día, te habrás confundido porque Suso murió hace un mes y lo incineramos y está enterrado. Claro, Jesús se queda impresionado y, tirando del hilo y viendo las conversaciones que había tenido por correo el día que quedó con su otro amigo, descubre que es imposible, que él había visto a su amigo cuando ya había muerto, ¿no? Y los dos, porque lo vieron dos personas, estaban absolutamente convencidos de que era él. Y esto es sorprendente, Miguel, pero, y tú lo habrás vivido, cuando un enigma o uno de estos casos te llama la atención porque nunca lo habías escuchado y resulta que empiezas a tirar del hilo y descubres que, aunque no lo hayas oído, ha ocurrido en otras ocasiones, pues eso me pasa a mí, ¿no? Empiezo a tirar del hilo y resulta que hay un periodista en Iquitos que relata una experiencia similar y yo me pongo en contacto con él rápidamente y me relata algo idéntico, ¿no? Es decir, encuentros con amigos que desconoces que han muerto y que suceden a plena luz del día. Y va y te lo cuenta, que se encuentra con un amigo. Luego te preguntaré explicaciones. Ha ocurrido muchas más veces, has recogido más casos. Sí, como te decía, un periodista en Iquitos me relata exactamente la misma experiencia. Y no solo eso, sino que resulta, cuando estábamos en la vorágine de Belmez, hicimos un especial sobre las caras de Belmez intentando llegar al fondo del asunto, ¿no? Y ahí, desde luego, en Cuarto Milenio nos quedamos alucinados porque llevamos a científicos, a todo tipo de expertos para intentar dar una respuesta, y resulta que los científicos que iban allí absolutamente escépticos se fueron todavía más sobrecogidos que nosotros porque fueron incapaces de encontrar absolutamente nada, ¿no? Y en medio de esa investigación yo hablo con Antonio Casado, el mítico periodista que escribió esas crónicas para Diario Pueblo sobre las caras de Belmez, y él me dice, bueno, ¿sabes que yo tengo un libro censurado sobre las caras de Belmez? Y digo, bueno, algo había escuchado, y empiezo a tirar del hilo y le digo, oye, me encantaría ver ese libro, no sé si, bueno, ya sabes, ¿no? Las artimañas un poco entre compañeros, y resulta que de pronto veo que Antonio se levanta, saca un cuaderno polvoriento que tenía en el fondo de un cajón, lo suelta encima de la mesa y me dice, este es el libro que no me dejaron publicar sobre las caras de Belmez. Nadie lo había leído, ¿no? Imagínate el momento. En una tarde devoro aquellas páginas. ¿Qué contaba? Pues hablaba, por ejemplo, de su enorme impresión, sobre todo el fenómeno social está maravillosamente retratado en ese trabajo, porque él cuenta un poco el miedo también cuando él llega al hostal después de ver por primera vez las caras, y cómo esas caras parece que están todavía flotando en su retina, la enorme impresión que le provocan, la sencillez de María Gómez Cámara,
en fin, un poco todo lo que se estaba montando allí, ¿no? Y el momento también en el que desde el régimen franquista se decide cortar todo esto de raíz y decir, bueno, ya está bien, ya no podemos seguir hablando de esto porque eso nos está yendo de las manos, ¿no? Todo eso aparece en el libro y por eso no le dejaron publicarlo. Y entre las historias que contaba en el libro, relata también la experiencia de un compañero de profesión, de un periodista, que una noche se encuentra con un viejo amigo al que hacía mucho tiempo que no veía, y cuando sube a casa y lo habla con sus hermanos le dicen, es imposible que te hayas encontrado con él. Y esta frase que digo es literal, dicen, porque este hombre llevaba ya 2 meses criando malvas en el cementerio de la Almudena. Muchos casos hay de ello. Te insisto que luego te preguntaré, no sé si quieres añadir algo más, te preguntaré explicaciones. Tu opinión acerca de... Has hablado de la Casa de las Caras. ¿Escuchaste los programas que hicimos desde ahí? Hombre, claro, los programas desde la casa, que además os empezaron a saltar los sensores de movimiento. Tremendo, aquello nos ponía los pelos de punta. Bueno, nos pasó también a vosotros, ¿no? Después. Nos pasó exactamente igual. Y es que, mira, yo cuando estaba escuchando el programa... Pues la carne de gallina. Totalmente, se me ponía la piel de gallina porque el sonido del detector de movimiento... Vosotros estabais en la casa, pero los que escuchábamos eso, imagínate, ¿no? Eso daba mucho miedo, daba mucha impresión. Pero cuando resulta que vamos allí, nos dejan subir a la habitación de María y los detectores empiezan a saltar en la planta de abajo, en la famosa cocina de las Caras, donde no había absolutamente nadie. Y yo hago la prueba de bajar completamente a solas, con la casa a oscuras, a cambiar el detector por si se trata de un fallo técnico. Cojo ese detector, pongo otro nuevo y me llevo ese detector a otro sitio. Bueno, pues el detector que yo me había llevado deja de sonar, pero el nuevo, que acababa de dejar en la cocina, sigue sonando constantemente. Y era la sensación como si, esto ya es absolutamente personal, ¿no? Pero como si en un momento dado se hubiera abierto ahí una especie de velo y de pronto todos estábamos formando parte de una atmósfera muy extraña, muy especial, y que es cierto que en un momento de la noche aquello se disipa, se rompe, volvemos a estar completamente normales y los fenómenos dejan de suceder, ¿no? Es muy curioso. Pero tu opinión, ¿qué piensas de ese fenómeno, de esa historia tan extraña que lleva tantos años, tan criticada, tan denostada por parte de muchos pseudo periodistas o pseudo comunicadores? ¿Qué crees que pasa? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que las Caras no han sido creadas por ninguna mano humana, y eso lo hemos demostrado. Es decir, allí el programa en Cuarto Milenio llevamos, por ejemplo, a gente que picó, y además habíamos llevado también gente que controlaba el proceso metódicamente. Llevamos a científicos, a gente de análisis de suelo. Allí nos decían que no había ningún tipo de sustancia química, que no había trazos, es decir, que aquello es como si hubiera florecido de abajo como una especie de hongo, generando ese tipo de rostros. Y por lo tanto yo no tengo ningún tipo de duda de que ese fenómeno es realmente misterioso, ¿no? Ahora, ¿con qué tiene que ver? Claro, hay muchas teorías, desde la propia teoría de la familia, los antepasados de María, hasta esta historia que hablaba de los huesos enterrados en la cocina, ¿no? Mi teoría personal es que aquella casa era una especie de pizarra y María era como una tiza, ¿no? María, sin duda, tenía que ver con el fenómeno. Yo no tuve la suerte de conocerla, es una de las cosas, una de las espinas que tengo clavadas. Me habría encantado. Tremendo personaje. Claro, es que era una persona, por lo que me cuentan, ¿no? Y por las fotos y las filmaciones, con una fuerza tremenda. Y yo creo que ella tenía muchísimo que ver con el fenómeno, porque además fue morir ella y aquello fue diluyéndose. Aunque es cierto que algunas caras siguen con bastante fuerza todavía, pero hay algo que me inquietó muchísimo, Miguel. Es la primera vez que yo veo las caras. Me doy cuenta de que las fotos que yo había visto de los años 80 y 90 no tenían nada que ver con eso. Las caras parecían estar envejeciendo. Recuerdo especialmente el padre y el niño, esas dos caras que hay cerca del fogón, que casi eran como dos calaveras. Se les había caído el pelo, tenían el rostro demacrado, es como si hubieran envejecido. Y eso a mí me marcó tanto que la primera noche que yo veo las caras y voy al hotel y duermo allí, es como lo mismo que le pasó a Antonio Casado, el tenerlas grabadas en la retina, ¿no? Y yo creo que eso os ha pasado a muchos. ¿Pasaste miedo? Sí que pasé miedo.
Es uno de los sitios donde yo pasé miedo, sobre todo en ese momento en el que los detectores empiezan a sonar y yo tengo que bajar por esa escalera que tú conoces muy bien, la escalera, ahí, ¿no? Claro, yo solo por esa escalera angosta tan estrecha que sube a los aposentos de María, bajar por ahí, meterme en esa cocina yo solo y cambiar, ¿no? Y ver de pronto la pava en la oscuridad observando. De verdad que la pava yo la había visto en fotografías y muchos oyentes del programa la habrán visto en fotografías, pero no tiene nada que ver con verla en vivo. Tiene una fuerza que pone la piel de gallina la primera vez que te topas con ella. Nos preguntan qué es la pava, es una de esas figuras que está allí, la segunda que salió, que la picaron del suelo, la pusieron en un cuadro. A mí lo que me impresiona, y perdón que me meta en esa historia, que yo soy... me encanta escucharte. No, tú eres el invitado. Cómo se ha ido moviendo del marco, y es como tratando de salir de ese marco que la pusieron, ¿no? Como si estuviera viva. Sí, hicimos una cosa además en el programa que era ver cómo habían ido evolucionando las caras desde que surgen por vez primera, desde las primeras fotografías que hay hasta la actualidad, ¿no? Y era, de verdad, el proceso era más que evidente. Se veía efectivamente cómo se iban moviendo por el suelo, cómo alrededor de algunas florecían otras figuras, como por ejemplo la madre con las hijas alrededor, la mujer desnuda, ¿no? Y luego se veía también ese proceso como de crecimiento. Había un feto de pocas semanas que con el paso de los años casi se convertía en un infante, en un niño al que le crecían incluso los dientes. Había también algunas que habían ido envejeciendo, es decir, cómo una persona puede ser capaz de hacer eso sin borrar, ¿no? Porque para hacer esa serie de cambios uno tendría que ir borrando y añadiendo, y sin embargo, lo que analizamos en el suelo, ahí no había marcas de nada de eso. Es una de las casas más impresionantes. Cambiamos un poquito de tema. Casas, siguiendo con el asunto, casas encantadas. ¿Alguna otra que hayas vivido? Sí, sentido. Hay, desde luego, bueno, en el libro efectivamente hablo de muchas experiencias, ¿no? En casas encantadas. Yo creo que una de las que más me impresionó por la cantidad de testigos que había y por la magnitud un poco del caso es el Hotel Corona de Aragón. Sabes que el 12 de julio del 79 allí hay un incendio terrible que provoca la muerte de un centenar de personas. Hay imágenes dantescas, ¿no? de gente intentando salvar su vida lanzándose desde un quinto piso, otros haciendo nudos con las sábanas para improvisar una especie de cuerda con la que descolgarse. Y todo eso provoca que cuando el hotel reabre sus puertas un año más tarde se empiece a hablar de apariciones, especialmente en la habitación 510, ¿no? En esa habitación donde una azafata de la compañía aérea Aviaco habla de una serie de visiones muy complejas, se habla incluso de un niño que juega por la habitación. Bueno, yo conseguí entrevistar a algunos testigos que habían vivido esta serie de fenómenos de primera mano. Ellos contaban haber vivido noches de auténtica pesadilla. Por ejemplo, recuerdo una de ellas que casi se emocionaba incluso cuando decía que una noche en la habitación, cuando va a estirar los pies, nota que hay una presencia sentada a los pies de la cama, ¿no? Y ella se queda tan asustada que despierta a su compañera, encienden las luces, pero no ven a nadie allí y empiezan a suceder una serie de cosas, ¿no? Que yo cuento luego ahí en el libro. Y conseguimos un permiso oficial para pasar 2 noches en la habitación 510, retransmitir y también grabar un reportaje para televisión, ¿no? Era la primera vez que el hotel permitía a unos periodistas entrar ahí, porque creían que hablar de esta serie de cosas, como tú bien sabes, ¿no? Hay muchos sitios públicos o donde algunos empresarios no quieren contar estas cosas. Aquí nos lo permitieron y bueno, fue una sorpresa tremenda porque en un momento dado, cuando llega Carmen Porter a la habitación 510 y dejamos una serie de grabadoras allí, la habitación estaba perfectamente insonorizada y de pronto cuando regresamos y revisamos las grabaciones, descubrimos que en una de ellas, solo en una grabadora y no en el resto de las que había, se cuela una voz, una especie de grito que parece venir de lo lejos, se va acercando a la grabadora y después vuelve a perderse en la lejanía, ¿no? Como si fuera el grito de alguien que se arroja al vacío. Esa es la sensación que a nosotros nos produjo y nos impresionó muchísimo. A mí me ocurre una cosa en el hotel, me ocurre ya... Escucha, como... Fíjate, parece que lo habíamos hecho a posta, ¿no? Sí. Está sonando el efecto aquí. Pues una cosa muy parecida a esta, Miguel, una especie de grito que se acercaba, ¿no?
Y hay un fenómeno que contaban los testigos que consistía en que en medio de la noche alguien llamaba a la puerta y cuando abrían no había nadie, ¿no? Yo llevaba eso recogido en mis apuntes y resulta que el domingo a las 11 de la mañana me llaman a la puerta, escucho los 3 golpes, me acerco para abrir y cuando estoy a escasos centímetros del pomo vuelvo a escuchar otra vez esos 3 golpes en la puerta muy cerca de mí, con lo cual abro rápidamente y descubro que no hay nadie en la puerta, que no hay nadie al otro lado. Me asomo y lo sorprendente, porque uno puede pensar, vale, te han gastado una broma, algún compañero o alguien que sabe que estás aquí o algún trabajador. La historia es que esos pasillos del hotel tenían unos detectores de movimiento que cuando veían el más mínimo movimiento se encendían y se quedaban encendidos alrededor de 1 minuto, ¿no? Uh-huh. Estaban apagados. Cuando yo salgo es cuando se encienden. Es decir, si había habido alguien ahí unos segundos antes, era imposible que los detectores no lo hubieran detectado. Es el palacio que mandó construir el Marqués de Ferralbo. Entra en los museos con Radio Nacional. Fahrenheit 451 es la Lee libros a la que el papel en de los Radio Nacional. Radio Nacional de España. Escucha música en Radio Nacional. Posibles. Gana un premio en Radio Nacional. No os pido que permanezcáis entre 4 paredes. Súbete a las tablas con Radio Nacional. ¿Y el equipaje? Disfruta del cine con Radio Nacional. ¿Pero por qué no te quedas aquí? Radio Nacional de España. Un mundo de cultura. Hey, 大家好吗？我叫汤阳，我们在天津向大家带来我们的这个祝福。Hola, buenos días, soy Pedro. Mi nombre chino es Tang Yang. Estamos en Tianjin, una ciudad muy bonita y muy relajada. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco. Muchas gracias. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Disfrutando esta noche con Javier Pérez Campos, hablando de los otros, de alguna de sus experiencias. Historias de niños. Has hablado de un niño que aparecía también en ese hotel. Quizás son las que más impresionan cuando te ves metido en medio de ellas, ¿no? Sí, y esto es muy curioso, Miguel, porque resulta que cuando te metes a fondo en el tema, yo, para hacer esta investigación, no me he quedado solo en los testimonios, sino que he acudido también a las fuentes antropológicas. Aquí están los niños sonando. Nos acompañan, este es un programa, ya sabes. Pues sí, entonces la antropología, la arqueología, el arte nos ofrecen respuestas muy interesantes sobre los fantasmas. Lo que ocurre es que nunca nos habíamos metido a investigar en estos ámbitos, ¿no? Y además también en el arte, por ejemplo, o los arqueólogos también procuran que estas cosas no se mezclen demasiado, ¿no? Son demasiado academicistas y no quieren tampoco relacionar este tipo de hallazgos un poco extraños que vamos a mencionar ahora con el misterio. Es lo que algunos investigadores valientes han llamado ritualfobia, porque están convencidos de que en el ámbito académico hablar de fantasmas es casi ganarse un rincón en lo más marginal del sector, ¿no? Y por eso no se hace. Aquí en España, mientras que en otros países fuera se vanaglorian de tener fantasmas en las casas, en los hoteles, en los... Totalmente. Y aquí nosotros nos avergonzamos, o nos hemos estado avergonzando hasta ahora. Sí, y nos da miedo también, claro, totalmente. Lo que ocurre es que en el ámbito académico sucede también ya a nivel internacional, porque tenemos casos concretos como el de Jean Clods, que hizo un libro maravilloso. Él es un prehistoriador que hizo un libro llamado Los chamanes de la prehistoria y vio cómo ese libro automáticamente era eliminado de los lugares donde se vendían sus trabajos en los principales puntos académicos de Francia, ¿no? Porque ahí hablaba de cómo los chamanes querían contactar con lo otro, ¿no? Y resulta que al tirar del hilo he descubierto que los niños han sido temidos en todas las épocas de la historia. Las apariciones de niños han sido las más temidas, quizá porque la muerte de un niño es lo más antinatural del mundo. Pero esto lo demuestra no porque lo diga yo, sino que avanzábamos antes esto de las sepulturas anómalas, ¿no? Hay un montón de arqueólogos que se están encontrando en diferentes partes del mundo una serie de tumbas, de enterramientos,
donde los cadáveres fueron sometidos a unos rituales muy extraños, ¿no? Rituales de anclaje. Eso que hemos visto, por ejemplo, de la vampira de Venecia, una mujer con una gran piedra en la boca, incrustada, sería uno de esos ejemplos. Lo que ocurre es que en la antigua Grecia también se practicaban este tipo de enterramientos. En Roma, en España tenemos casos de 12 individuos, por ejemplo, que fueron llevados a lo más profundo de una cueva. ¿En Cantabria? En Cantabria, efectivamente. Los llamaron los revenants, los investigadores, los retornados, porque en el siglo VI y VII son unos de los más antiguos, de los que se han encontrado en todo el mundo hasta ahora, y sin embargo lo desconocemos. Fueron llevados hasta allí, después les cortaron la cabeza, les machacaron los cráneos, los quemaron y levantaron un muro enorme para cegar el acceso a la cueva. Y me decían los arqueólogos que ese muro se había levantado para evitar que estos enterrados regresaran a atormentar a los vivos. Y resulta que en este tipo de enterramientos es muy habitual, o es más habitual de lo normal, encontrarse a niños. ¿Por qué? Porque los niños que morían a destiempo eran especialmente temidos. Y esto ocurre en todas las culturas que he visitado, en Rumanía, en Bulgaria, en Japón. En estos lugares las apariciones de niños son las más temidas, porque consideran que los niños son especialmente vengativos. Ellos no tienen conciencia además de la muerte, son incapaces de entender ese concepto, con lo cual son los que más habitualmente regresan a comunicarse con nosotros. ¿Has tenido alguna experiencia con testigos que han visto a niños de este tipo? Sí, y fíjate, uno de los testigos que han visto niños es un empresario que todo el mundo va a conocer en cuanto diga su nombre, que es Richard Vaughan. El empresario que trajo a España toda esta escuela del inglés, claro, que tiene canales de radio, de televisión, revistas, libros. Bueno, pues Richard Vaughan me contaba cómo mientras estaba abriendo un complejo en la Sierra de Gredos, en un lugar maravilloso, idílico, para hacer una serie de cursos intensivos durante el verano, pues ese hotel estaba vacío. Estaban todavía rehabilitándolo, pero Richard y su mujer en esa etapa, su chica, estaban durmiendo en la habitación de la última planta, ¿no? Y dice que una mañana, cuando los primeros rayos del sol están entrando por la ventana, por el ventanuco, su novia se despierta impresionada y entonces observa una niña que flota encima de ellos, casi a los pies de la cama. Dice que la cabeza casi tocando con el techo, una niña de aspecto descuidado y que les impresiona muchísimo, ¿no? Cuando sucede esto, la niña se desvanece, no saben muy bien explicar lo que ha ocurrido y empiezan a preguntar, ¿no? Y ahí es cuando llega la sorpresa, porque les cuentan una historia ocurrida un siglo atrás, cuando la hija de un vecino de la zona que estaba jugando por allí, le cuentan que había caído a un pozo, que había muerto y que desde entonces son muchos los que han visto a la niña vestida de blanco jugueteando por allí. Y cuando este lugar abre sus puertas por vez primera y empieza a acoger alumnos y a gente que va allí a aprender inglés, empiezan a darse decenas de casos de gente que dice que no pueden dormir por las noches porque hay una niña que corretea por los pasillos, que llama a las puertas, que intenta jugar y que no saben qué está ocurriendo, ¿no? Y entonces Richard Vaughan se da cuenta de que esta historia de que la niña ha sido vista por mucha más gente. Hablamos ahora de que nos queda poco tiempo y que tiene que volver más veces al espacio en blanco. Será un placer tenerte de nuevo. Hombre, claro. Llamadas del más allá. Recoges también en tu libro algunas de ellas, ¿no? Y esas también ponen los pelos de punta. Sí. Por eso sí, parece una prueba de que ese fallecido se comunica y escucha su voz, ¿no? Y es otro de esos fenómenos muy extraños, Miguel. Resulta que, además, durante una cena en verano, uno de mis amigos de infancia me dice, bueno, no sé cómo nunca te he contado esto. Bueno, sí lo sabía, porque él no quería que lo llevara a Cuarto Milenio y entonces él había estado guardándoselo. Pero de pronto me cuenta una historia que muy resumidamente trata de cómo una madrugada recibe una llamada telefónica, él coge el teléfono, es una señora mayor, él cuelga porque la señora está desorientada, no sabe qué ocurre. A la mañana siguiente, la madre de mi amigo, revisando el teléfono, ve esa llamada, la devuelve y también habla con esta señora mayor, con Asunción, una amiga de la familia de toda la vida.
Asunción vuelve a estar desorientada, no sabe qué ocurre, y entonces la madre de mi amigo llama rápidamente a la hija de esta señora mayor de Asunción para ver qué le está pasando a su madre, porque la nota muy desorientada, ¿no? Y entonces le dice que su madre murió la noche anterior y que están en el funeral y que están pasándolo muy mal, ¿no? Claro, cuando miran la hora, comparan la hora a la que había llamado a mi amigo en medio de la madrugada, a las 3 de la mañana aproximadamente, la hora a la que había hablado con su madre, era absolutamente imposible. Esta mujer llevaba muerta varias horas. Y resulta que casos como este hay decenas. De hecho, yo, tirando del hilo también, encontré un libro del investigador Scott Rogo que en los años 80 y 90 empezó a documentar decenas de casos. Es un libro maravilloso y en él cuenta que efectivamente este tipo de cosas ocurren, y todos los testigos a los que yo consigo localizar de llamadas en el más allá, llamadas del más allá, porque al emitir este caso en el programa empezamos a recibir un aluvión de casos idénticos, resulta que hay una serie de patrones que se repiten constantemente, como por ejemplo que las llamadas se producen en las primeras 24 horas del deceso, ¿no? Esa es una de las características más habituales. ¿Y dan mensajes? ¿Quieren despedirse? Suelen ser mensajes en los que, eso también lo contaba Scott Rogo y yo pude comprobarlo al analizar todos los casos que recibimos, que son la mayoría de las veces personas desorientadas, otras veces dan mensajes muy claros de estoy bien, tranquilo, son mensajes de tranquilidad, nunca mensajes de angustia, y son mensajes apresurados, como si tuvieran poco tiempo para establecer el contacto, la mayoría de las ocasiones con un ruido blanco de fondo muy extraño, muy estruendoso, como si hubiera una radio sintonizándose de fondo. Y esas son las características más habituales de estas llamadas, y que la gente, sin conocer las experiencias de unos y otros, relataban de la misma forma. Momento de sacar conclusiones. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Qué pasa? ¿Hay una vida más allá y hay pruebas definitivas? ¿Es todo imaginación de los seres humanos? ¿Alucinaciones como tú pensabas cuando viste, o alguna vez se ha pensado cuando ves un fenómeno, debe ser una alucinación? ¿Qué pasa? Bueno, yo en el libro experiencia me hacía muchas preguntas, ¿no? Y en el libro no dejo muchas conclusiones, quiero que sea el lector el que las saque, pero yo aquí en Espacio en Blanco, por supuesto, pues ya que me preguntas, te cuento un poco mis experiencias y mis ideas, ¿no? Mi idea ha variado mucho en los últimos 3 años, desde que empiezo a escribir el libro hasta que lo termino. Tengo que reescribir incluso algunos capítulos porque descubro que no tengo nada que ver con el que escribía eso. Y todo tiene que ver con un mazazo que me pegó la vida hace unos meses, ¿no? La muerte de un familiar querido, un familiar joven que se marcha a destiempo de forma inesperada y que te deja muchas preguntas. Y los que nos dedicamos a esto no podemos afrontar la muerte como una cosa trágica sin más, ¿no? Aquello me hizo reflexionar muchísimo y fíjate, saqué conclusiones. Yo creo que efectivamente hay vida después de la muerte, quizá no vida tal y como la concebimos nosotros, quizá tampoco como nos la vende el cine, pero a lo mejor tiene que ver con esa energía, por ejemplo, inesperada que ayuda a la persona a superar una pérdida, o quizá tiene que ver con esa fuerza que nos acompaña en momentos clave, que nos pone en nuestro lugar. Quizá los que se van, la gente buena que se marcha, está velando por nosotros, está cuidándonos. No tiene nada que ver con todo eso negativo que nos han vendido constantemente, con eso que nos da miedo, que nos tiene que aterrorizar, y que en el fondo, Miguel, tiene que ver con esa conspiración de alejarnos de lo mágico. Sobre todo a partir de la Edad Media, con la expansión de las religiones monoteístas, se intenta demonizar lo mágico. La palabra daimon, que era el intercesor, el intermediario entre el mundo de los dioses y el mundo de los vivos, uno de los otros, pasa literalmente a demonizarse. Daimon significa demonio a partir de ese momento y se convierte en algo maligno y dañino. Hay que evitar ese tipo de cosas que son paganas y que no hacen más que alejarnos de la doctrina de tal o cual religión, ¿no? Y por eso lo mágico ha pasado a una especie de lugar un poco considerado peligroso, al que incluso si podemos evitar que la gente crea, muchísimo mejor, porque la gente, cuanto más materialista y menos trascendente, mucho más manejable. Y al final en el libro yo reivindico eso, que
que el explicacionismo ha hecho mucho daño. No podemos dejar de lado una realidad que está ahí, que ha sido representada en el arte, que ha sido vista por cientos de personas, por millones de personas a lo largo de la historia, y que solo porque seamos incapaces de percibirla a través de nuestros 5 sentidos, o seamos incapaces de medirla o dejarla por escrito de alguna forma, o comprobar su existencia con el método científico, no podemos rechazarlo. Antes de que te vayas, quiero preguntarte, ¿existen los milagros? Después de esa explicación que has dado. Bueno, ¿has vivido experiencias donde... Yo personalmente no he vivido milagros, aunque al final... ¿Qué consideramos milagro? Yo, por ejemplo, en el libro sí que recojo casos como el que vive, por ejemplo, el propio Oliver Sacks, un neurólogo maravilloso que nos dejó hace poco, un hombre de ciencias puras, que de pronto cuenta cómo un día, mientras está descendiendo una montaña, se rompe la cadera, es incapaz de seguir descendiendo, hace una temperatura gélida, prácticamente bajo cero, su cuerpo empieza a pedirle dormir, descansar, y él sabe, además es consciente de que si se queda dormido en el bosque no despertará nunca, porque las temperaturas bajan muchísimo durante la madrugada, y entonces de pronto, cuando está a punto de quedarse dormido, empieza a escuchar una voz que él denomina la voz de la vida, que le dice: levántate, camina, tienes que seguir caminando, y que gracias a esa voz que le va marcando el paso, él consigue llegar a un aparcamiento donde hay un montón de gente, unos kilómetros más abajo, y pone a salvo su vida, ¿no? Y él relata un montón de casos idénticos, de voces que han salvado vidas a personas que estaban a punto de perderlo todo, a punto de suicidarse. ¿Podríamos considerar milagro una cosa como esta? Yo creo que sí. Algo que pone a salvo tu vida y que es de origen inexplicable debería ser un milagro, aunque quizá lo que nos tendríamos que preguntar es si los milagros solo pueden tener relación con la religión. ¿Procesiones de muertos? También. Ya casi para terminar, te tendríamos aquí en el programa un montón más de tiempo. Claro, yo hago un recorrido por la Galicia mágica, un lugar, yo creo, uno de los últimos reductos de nuestro patrimonio mágico, ¿no? Allí se habla de la leyenda de la Santa Compaña, esta procesión de difuntos que era vista por el pueblo, y yo descubro también, acudiendo a las hemerotecas, que en el siglo XIX, en 1840 aproximadamente, un periodista gallego, Claudio Cubeiro, publica un artículo en el Almanaque Gallego hablando de auténticas oleadas de pánico en poblaciones gallegas, porque cuando cae la noche creen que la Santa Compaña aparece en el pueblo. Muchos la ven entrando por las callejuelas, haciendo sonar una campanilla con esos candiles, y eso les impresiona tanto que la gente se encierra en las casas, atranca puertas y ventanas y se pone a rezar, ¿no? Lo que ocurre es que creíamos que todo eso estaba perdido, y cuando yo hago mi viaje a Galicia y empiezo a ir por los pueblos, especialmente los pueblos del interior, de Lugo, por ejemplo, o los pueblos de la frontera con Portugal, sitios que son marcados como clásicos de este tipo de apariciones, empiezo a rescatar testimonios y la gente me confirma que efectivamente allí hasta hace unos años la gente se encerraba en sus casas por miedo, porque se veía de forma habitual, ¿no? Para terminar, el hombre que se fumó dentro de un taxi. Para terminar por ahora, hacemos un punto y... Sí, esto es muy interesante, Miguel, porque todos hemos oído hablar de la clásica leyenda urbana de la chica de la curva. Jan Harold Brumban, antropólogo moderno, descubrió un poco las raíces también, el origen de esta historia, pero cómo se te queda la cara cuando una persona te cuenta impresionada que él ha sido testigo directo de esa historia, ¿no? ¿En España ocurría? En España, y además en medio de la ciudad, porque esto de las aparecidas de los caminos, que por cierto hay documentos de la Guardia Civil con denuncias de este tipo, es decir, que esto está en los documentos de las fuerzas de seguridad del Estado, no es una cosa que quede solo para los libros de antropología. Y lo que ocurre es que en este caso concreto sucede dentro de una gran ciudad como es Barcelona. El taxista sube a una chica a su vehículo a las 2 de la mañana, la chica le dice que la lleve a Glorias, y cuando arrancan el vehículo y empiezan a circular, de pronto la chica le dice: tenga cuidado porque ahí me maté yo, ¿no? Todo calcado casi a la clásica historia, pero este hombre estaba todavía impresionado porque dice que en ese momento él detiene el vehículo en un semáforo en rojo, baja la ventanilla y le dice al taxista que hay al lado: ¿has visto a la muerta que llevo detrás? Intentando hacer una especie de broma, y entonces se da cuenta de que la víctima de una especie de broma macabra es él, porque el otro taxista le dice que chica, si el taxi va vacío, y cuando él se da la vuelta,
descubre que la mujer se ha esfumado en el interior del vehículo, ¿no? Y llega a tocar el asiento y descubre que está mojado, como si alguien hubiera estado ahí sentado hasta unos instantes antes. Y eso le impresiona tanto, Miguel, que él deja de trabajar de noche. Dice que no puede salir de noche prácticamente porque teme conducir con su taxi, y además me mostró, porque yo hice el recorrido con él por el mismo lugar por el que condujo con esta mujer. Él llevaba el taxi lleno de espejos para tener controlado cada milímetro del vehículo. Tremendo. Tenemos que terminar, desgraciadamente. Los otros, si queréis más, están aquí. Son los otros, el último trabajo de Javier Pérez Campos. Javier, dices, nos acompañan, nos guían, nos observan. Ha sido un placer haberte conocido, haberte tenido aquí en el programa. Espero que vuelvas más veces. Forma de contacto, te seguiremos viendo en Cuarto Milenio. Saludos a todos los compañeros, a Iker, claro, Carmen y a todos los compañeros de la redacción y de ese increíble, magnífico programa de televisión. Chapó, chapó, chapó. Pues muchísimas gracias, Miguel. De verdad que ha sido un placer. Les mandaré un abrazo muy fuerte de tu parte. Y bueno, seguiremos ahí luchando y sacando aventuras, buscando respuestas y sobre todo buscando preguntas, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Sí, señor. ¿Forma de contacto tienes? ¿Alguna página web o Facebook? Yo estoy en Twitter en @Javi Pérez Campos. Soy muy activo además, respondo preguntas y bueno, por ahí en esa cuenta de Twitter ahí pueden seguirme también en Facebook y pueden buscar un poco información. Insisto, ha sido un placer. Que no sea la primera ni la última que te siga viendo. Seguro que no, Miguel. Muchas gracias. Gracias a ti. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. Tras las noticias de las 3 ya estamos de vuelta. Los saludos a todos los que seguís ahí conectados con nosotros en este espacio en blanco en Radio 1, Radio 5, a los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos, según dicen, uno de los programas más descargados, por lo menos, de toda España, escuchados también en la radio online en más de 111 países. Saludos a todos desde España. Y después de la visita de esos otros que estuvieron en nuestra primera hora, el siguiente argumento nos lleva hasta el norte, a conocer a un pueblo de leyenda, los inuits. Tras esa introducción comienza el viaje y ya veréis qué apasionante. Nos vamos de viaje. Nuestro primer guía en estos primeros minutos es uno de nuestros últimos invitados, Luis Pancorbo. Así nos narraba parte de la historia que hoy os queremos relatar. En el Gran Norte, allá donde el Ártico parece negar la vida, aún se enclava la dura morada de los Inuit, los hombres. Tal vez hace 15.000 años, durante la última glaciación del planeta, los primeros Inuit cruzaron desde Asia el estrecho de Bering y llegaron a América. Aún hoy, al llegar la primavera ártica, los Inuit montan en sus trineos y viajan por el mar helado. Van a cazar para comer, pero sobre todo para sentirse, como siempre, los hombres. Los hombres, el pueblo inuit, es nuestro protagonista en los próximos minutos. Nuestro siguiente invitado acaba de regresar de un viaje y los conoce bien. Escuchemos sus aventuras. Pues hasta el Polo Norte nos vamos a hablar con nuestro invitado, un viajero polar, Francesc Bailón. Está en Barcelona. Buenas noches, Francesc. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, recién, como quien dice, llegado del frío norte. Bueno, ahora me contarás las veces que has estado. Déjame que te presente, antropólogo, das clases
profesora de aulas exteriores universitarias, externas universitarias. Sí, son unas aulas de extensión universitaria donde se ayuda a la gente, se da clases de diferentes temáticas y en este caso les doy sobre los inuit, las expediciones árticas, los pueblos de las regiones polares, etcétera. Viajero polar, como dices que te gusta que te llamen, ¿y cuántas expediciones has hecho al polo, al Ártico? Pues hasta la actualidad 23. Joder, ¿no tienes otro sitio donde ir? Bueno, la verdad es que con el tiempo el Ártico se ha convertido como el aire que respiro, ¿no? Y necesito hacer varios viajes al año. De todas maneras, también es cierto que viajo a otros lugares del planeta, que no tiene nada que ver con el Ártico. Y creo que también estabas un poco pillado por Perú, ¿no? Y de repente cambiaste de onda y te fuiste al norte. Sí, la verdad es que de vez en cuando me gusta también hacer viajes a otros lugares del planeta para conocer otras culturas, porque, bueno, como antropólogo y viajero que soy, pues siempre me suscita interés pues todas estas poblaciones tribales, culturas ancestrales y todo eso. Entonces, por poco que pueda y encajándolo con todas las actividades que hago a lo largo del año, pues intento pues hacer alguna escapada a otro lugar que no sea el Ártico. Ya. ¿Y qué tiene el polo, el polo norte, que te llame tanto la atención, Francés? Bueno, al margen de los inuit, que con el tiempo se ha convertido en mi pasión y en la esencia de mi trabajo, pues bueno, allí la verdad es que la soledad, el silencio, la paz, el pensar que el reloj realmente no te sirve para nada, que no existe el estrés, que vas a un ritmo completamente diferente, pues sinceramente lo que hace es sentirme como si volviera a nacer, ¿no? O sea, me rejuvenece cada vez que voy al Ártico y para mí pues estar en esas regiones polares es algo que no tiene comparación con ningún otro lugar del planeta. Pero no hace mucho frío antes de entrar en tema, Francés. Sí, de frío hace y mucho. Sí. Y mucho. Pero te abrigas y se pasa. Con eso, te abrigas con esas ropas que hay ahora térmicas y no lo sientes. Sí, la verdad es que, bueno, inicialmente usaba mucho lo que son las ropas polares, ¿no? Las ropas que utilizan los propios inuit. Pero desde que la Unión Europea prohibió la importación y exportación de cualquier derivado por ejemplo, de la foca o del oso polar, etcétera, pues ahora voy más con ropa térmica. De todas maneras, yo siempre lo digo, a partir de menos 30 ya da igual a la temperatura que estés, porque por muy abrigado que vayas, el frío lo sientes en tus carnes. Menos 30. Vale. De momento, y a día de hoy, y espero nunca llegar a esa temperatura jamás, menos 69 en el noreste de Groenlandia. ¿Qué me dices? Menos 69 grados. Wow. Sí, de sensación térmica terrible. Bueno, ¿quiénes son los inuits? ¿Quién es esta gente? Bueno, los inuits son los que también son conocidos con el término despectivo de esquimales. Ellos no les gusta que les llamen así, entre otras cosas porque se han llamado siempre a sí mismos inuit, que significa seres humanos, y en cambio la palabra esquimal significa comedores de carne cruda, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y este pueblo, pues, habita en una extensión de 8.200 kilómetros, es decir, desde Siberia, pasando por Alaska, Canadá, hasta llegar a Groenlandia. Actualmente son unos 160.000 que están repartidos en estas 4 regiones polares. Sin duda es un pueblo que es cazador, es pescador, que vive en perfecta simbiosis con la naturaleza, que han evolucionado muchísimo en las últimas décadas, pero que a pesar de ello, en la actualidad continúan siendo todo un referente de cara a otras poblaciones, otras culturas tradicionales, y además también, por supuesto, que han conseguido mantener muchas de sus costumbres ancestrales. Ya has contestado todas las preguntas que teníamos, así que nos vamos, ¿vale? Vale, muy bien. El nombre inuit significa hombre. Sí, hombre, seres humanos, pueblo. Ya. Además es curioso porque yo que he estado, por ejemplo, también con otras culturas árticas, como por ejemplo los nenets de Siberia, resulta que si traducimos la palabra nenet, también significa lo mismo, es decir, significa ser humano, ¿no? Y hay otras poblaciones como Yupi, como los Seven, etcétera,
que la traducción literal es ser humano. Entonces, a mí me resulta muy curioso que ellos se identifiquen de esta manera. Es más, yo creo que lo hacen para diferenciarse del mundo occidental. Que no somos seres humanos. O que no somos la esencia del ser humano, diría yo mejor. Ya. ¿De dónde provienen? ¿Vienen de Asia también, como se decía, algunas tribus de las praderas norteamericanas? ¿Cómo aparecieron allí? La verdad es que, bueno, hasta que no cambien las cosas, porque cada año con el tema del calentamiento global del planeta se van descubriendo nuevas cosas bajo el hielo, pero hasta que no cambien las cosas, de momento lo que sí que se sabe es que los inuit proceden de lo que sería la tercera gran migración que hubo de Siberia hasta el continente americano. Ellos llegaron hace aproximadamente unos 4.500 años, atravesaron el estrecho de Bering en barcos de piel, se establecieron en la zona de Alaska. Eso eran pueblos paleoesquimales, no eran los inuit como conocemos hoy día, sino eran los orígenes, podríamos decir, del pueblo inuit. Y a partir de dos periodos que hubo de calentamiento global en el planeta, uno hace 4.500 años y otro hace 1.000, estos pueblos paleoesquimales marcharon de Alaska, poblaron lo que es el Ártico canadiense hasta llegar a Groenlandia. Algunos de estos pueblos acabaron por desaparecer, otros evolucionaron, hasta que al final aparece un pueblo que es el definitivo, una cultura ya moderna, podríamos decir después de Cristo, que serían los Thule, que aparecieron hace unos 1.000 años y que ya se considera que son los antepasados más modernos de los inuit actuales. En pocas palabras, que podríamos decir que los inuit hacen como 1.000 años que han aparecido como los conocemos en la actualidad. Sin embargo, sí que es cierto que han ido evolucionando a lo largo de los siglos hasta llegar al día de hoy. Algunos datos que hemos sacado aquí me dicen que desde que asentaron es un pueblo con poco contacto con el exterior, ha sabido sobrevivir y adaptarse a ese gélido entorno y tienen incluso características físicas muy especiales. Sus pestañas son más pesadas de lo normal para proteger a los ojos del reflejo del sol, ese que resplandece en el hielo. ¿Es así? Sí, la verdad es que podríamos decir que ellos tienen unos rasgos físicos que también son comunes a otros pueblos del Ártico. Aparte del tema de las pestañas, también está el tema de las extremidades, es decir, sus extremidades son muy pequeñas, ¿vale? Hablamos del inuit, digásemos, sin haber sufrido un mestizaje por medio. Normalmente suelen ser pequeños, 1,60 m aproximadamente, y el hecho de ser relativamente bajos y tener las extremidades también, pequeñas, les hace también poder combatir mejor el frío. Lo que sí que también está claro es que hay otros elementos que ayudan a poder soportar mejor estas temperaturas extremas, como, aparte de la ropa, pues el hecho de comer la carne cruda. Cuando tú comes la carne cruda es como si te cogiera un subidón de proteínas, un restablecimiento energético, que lo que te hace es sentir calor, ¿no? Es decir, hay varias estrategias para combatir el frío por parte de los inuit, pero está claro que su físico también es un añadido para poderlo llevar mejor. ¿Cuándo entrar en contacto, cuándo se les descubre o entrar en contacto con el hombre blanco? Bueno, si exceptuamos las incursiones vikingas que hubo hace 1.000 años, podríamos decir que realmente ellos contactaron con los exploradores, en este caso sobre todo británicos, que eran los que más iban a esa zona, ya a partir del siglo XVI. Después esos contactos fueron creciendo, sobre todo ya en el siglo XVII y XVIII, donde se añadieron, aparte de los exploradores, misioneros, comerciantes, balleneros, etcétera. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Francesc Bailón, descubriendo los habitantes del norte. ¿Cómo es su vida, Francesc? ¿Viven en los iglús, esos que hemos visto en las películas, o tienen algún otro tipo de estructura?
Bueno, la verdad es que yo siempre cuando doy las clases o hago conferencias, siempre explico lo mismo, que los inuit es un pueblo que se conoce más por su nombre que por su realidad cultural. Hay muchos tópicos que no son ciertos de esta cultura, y uno de ellos es el tema del iglú. O sea, el iglú no lo inventaron los inuit, lo inventó un pueblo paleoesquimal denominado Dorset, que vivió en el Ártico norteamericano hace 2000 años. Después, el iglú, como nosotros lo conocemos, y como casa permanente, solo se construyó en el Ártico central canadiense. Es decir, en pocas palabras, solo un 20% de los inuit llegaron a vivir en iglús de nieve. El resto vivían en casas de piedra y turba durante los meses de invierno y primavera. Y solo aproximadamente un 13% de esas personas que vivían en casas de piedra y turba utilizaban los iglús durante sus desplazamientos para cazar y pescar. En pocas palabras, y para que lo tengan en cuenta los oyentes, ni el iglú es una invención de los inuit, ni es la casa más representativa de este pueblo. Curioso. ¿Y la estructura social cómo es? ¿Se viven en familias? ¿Tienen muchos hijos? Sí, viven en familias, más o menos suelen tener 2 hijos en la actualidad. Es una población bastante estable. Si uno analiza los últimos censos demográficos, se dará cuenta que prácticamente los últimos 20 años no ha habido un cierto estancamiento de la población, con lo cual se ha mantenido en esos números que he dicho, de 160.000, quizás hace unos cuantos años pues eran unos 155, pero se ha ido manteniendo. Y la estructura básica, por supuesto, sigue siendo la familia, pero hay una gran diferencia con nosotros. Es decir, para los inuit la importancia de la comunidad está por encima de la supervivencia individual, con lo cual no solo la familia es los miembros consanguíneos, sino que también es todos aquellos miembros que forman parte de una comunidad. Una anécdota es que, por ejemplo, muchas veces yo he estado en casas de los inuit y allí entran y salen personas que a lo mejor he visto por primera vez en mi vida, incluso algunos se quedan a dormir, al día siguiente se van, luego vuelven otros, etcétera. Es decir, las casas son una entrada y salida de gente constante y eso es porque las casas están abiertas a toda la comunidad. ¿De qué viven? ¿Cazan? ¿Pescan? Sí, la caza y la pesca sigue siendo su base de economía de subsistencia tradicional. Prácticamente podríamos decir que los alimentos más comunes son la morsa, la foca, la ballena, el oso polar, el caribú, las liebres árticas, el zorro ártico. También pescan, por ejemplo, el halibut, el capelín, que es también un pescado que es parecido al arenque, también el salmón, etcétera. Es decir, podríamos hablar que la dieta básica de los inuit siguen siendo las proteínas. Y curiosamente, supongo que mucha gente se preguntará, y claro, si no tienen fruta y verdura en su dieta tradicional... Te iba a preguntar pues, sobre eso, sí, verdura y fruta. ¿Cómo lo hacen, no? Ajá. Pues el secreto está en la piel de la ballena. ¿Qué me La dices? piel de la ballena se llama matak y es el mejor antiescorbútico del mundo. Si uno toma la piel de la ballena, un trocito, pongamos 5 centímetros, y lo mastica crudo, es como si estuviera tomando un zumo de naranja y, por ejemplo, pues un plato de judía verde. Y con eso, con esa piel de la ballena, ellos suplantan la falta de verduras y frutas en su dieta tradicional. Hay una anécdota, y es que se habla que los exploradores que se adentraban en el Ártico, la mayoría o muchos de ellos se veían afectados por el escorbuto, la falta de vitamina C en su dieta, y muchos de ellos acaban muriendo. Incluso se hicieron probaturas de llevar toneladas y toneladas de zumo de limón para evitar morirse de escorbuto. Y hasta que los exploradores no se dieron cuenta que los inuit comían la piel de la ballena para evitar morir de escorbuto, pues hubo absolutos desastres en expediciones árticas. Además que también muchos exploradores no se dieron cuenta que otra de las cosas para evitar tener escorbuto es comer carne fresca, es decir, no había muchos que cazaran y pescaran. Muchos se llevaban la comida pues de los países
de origen de los cuales habían salido con sus barcos. ¿Conocen el fuego? ¿La carne la comen cruda? ¿No la cocinan nunca? Sí, la carne algunas veces la cocinan, no como nosotros lo haríamos con una sartén y con aceite y esas cosas, sino que suelen hervirla, y el aceite poco lo utilizan más la mantequilla, a veces incluso de reno. Yo he intentado hacerles una tortilla de patatas y es toda una experiencia hacer una tortilla de patatas a los inuit. ¿De dónde sacaban las patatas? ¿Las llevabas de No. En la actualidad los inuit tienen pequeños supermercados en las poblaciones que son más grandes. Son un poquito mayores estos supermercados, y les traen de vez en cuando, pues alimentos procedentes de los países a los cuales pertenecen, ¿no? Entonces allí, a pesar que por ejemplo sí que tienen fruta y verdura que algunos toman y otros no, también llegan patatas, etcétera, es decir, productos occidentales. Yeah. De todas maneras, esto es como nosotros. Cuando a nosotros nos apetece ir a un restaurante exótico, pues a lo mejor nos vamos al chino, al japonés, a un restaurante vietnamita, etcétera. Para ellos el tomar estos alimentos propiamente dichos de los supermercados también es algo exótico, ¿no? Que de vez en cuando hacen, pero la esencia sigue siendo los alimentos que ellos cazan y pescan. Entonces normalmente los comen crudos o hervidos, y sobre todo hay un animal que hay que tener mucho en cuenta porque no se puede comer crudo, está terminantemente prohibido, que es el oso polar, porque el oso polar tiene triquinosis. Entonces, a la hora de cocinarlo, tienes que tenerlo como 10 o 12 horas hirviendo para podértelo comer. Te iba a preguntar eso, si cazaban osos polares, ya me has contestado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Tienen armas de fuego para hacerlo? Bueno, a ver, todos... hay una cosa que es muy curiosa entre los inuit, es que es el único pueblo cazador del mundo que no les han puesto cupos de caza. Es decir, no les han dicho, has de cazar X osos polares al año, has de cazar tantas ballenas, tal, sino que ellos mismos se han autogestionado. Entonces, sí que es cierto que el oso polar es un animal que está en vías de extinción, y entonces cada comunidad ha establecido unos cupos de caza del oso polar. Y son unos cupos que me atrevería a decir que con toda seguridad los cumplen al 100%. Yo me he encontrado una vez que iban con unos cazadores y nos encontramos una osa polar con su cría. Eso ya es sinónimo de que no la van a cazar, porque nunca lo hacen, pero yo les pregunté, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vais de cupos, no? Y dice, no, este año ya hemos cubierto todo el cupo la comunidad. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y qué vais a hacer con el oso polar? Dice, pues nada, le saludaremos, le diremos cómo está, dispararemos al aire, lo asustaremos y se marchará. Y es lo que sucedió. Pescan, no sé si dice pescar o cazar ballenas también, ¿verdad? Tampoco tienen cupos para ello. No, son las propias comunidades las que establecen esos cupos, y esos cupos nunca son individuales, son comunitarios. Y en el momento en que llegan a ese número que la propia comunidad de cazadores ha establecido como límite, se acaba lo que es la caza y la pesca de ese animal que está en extinción, como es el caso del oso polar o, por ejemplo, la ballena. De todas maneras, también tienen las focas, que es un animal que ahí sí que no tienen cupos, o el caso de la morsa, o el caso del caribú, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Y el lenguaje se entienden entre todas las tribus, no sé cómo llamarlas, entre todos los grupos étnicos que habitan esos diferentes lugares? ¿O tienen cada uno un lenguaje diferente? Bueno, la verdad es que el tema del idioma, de la lengua, también es un tema complejo, porque se ha de tener en cuenta que en el pasado existían 21 grupos inuit diferentes en estas 4 regiones polares de Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia, y en la actualidad hay 19, 2 han desaparecido, y hay más dialectos que grupos inuit hay. Entonces, resulta que estos dialectos a veces son muy diferentes los unos de los otros, y encima resulta que la lengua de los inuit es la única lengua del mundo que se puede escribir de 3 maneras diferentes. Por ejemplo, en Groenlandia utilizan el alfabeto romano. En Canadá utilizan el alfabeto silábico, que es muy parecido al egipcio porque es como un alfabeto iconográfico, es decir, cada figura tiene un simbolismo, un significado, y después, en parte de Alaska y Siberia,
utilizan el cirílico, porque antes Alaska pertenecía a Siberia, a Rusia, antes de que la malvendiera, mejor dicho, en 1867 a Estados Unidos. Entonces, la lengua se escribe de 3 maneras diferentes, dialectos muy diferentes los unos de los otros, de tal manera que un inuit de Groenlandia difícilmente se entenderá con un inuit de Alaska, y uno de Siberia tendrá muchísimas dificultades para entenderse con un inuit, por ejemplo, de la zona del Canadá. ¿Y tú cómo te entiendes con ellos? Bueno, yo hablo un poco de Kalaallisut, que es el groenlandés, y también de Tunumyutut, que he empezado a aprenderlo, que es el dialecto de la costa este de Groenlandia, que es sobre todo donde voy en los últimos años, y cuando estoy en Groenlandia, pues bueno, tiro del Kalaallisut y a veces del inglés. Si tengo que hablar con un inuit amigo mío del Canadá o de Alaska, siempre tiro del canadiense, del inglés o del francés, según sean los casos. Pero no puedo utilizar el Kalaallisut porque ellos no me entienden. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. ¿Cómo se nota que eres profesor francés? ¿Por qué? Qué bien lo cuentas. ¿Tienes un rato más? Porque yo me estaría contigo aquí 3 o 4 horas. Cuando vemos películas por ahí, vemos un elemento íntimamente ligado a los inuits, el perro. ¿Es tan importante en su vida? Sí, es muy importante. Hemos de pensar que, por ejemplo, para ellos es su motor de tracción, es decir, para desplazarse en trineo de perros, que es algo que es común entre todos los grupos inuit, necesitan al perro. Pero el perro no es un animal de compañía. De hecho, hay anécdotas de los primeros inuit que llegaron a Europa hace ya varios siglos, que vieron que la gente tenía perros en sus casas. Y cuando regresaron a su país dijeron, es que estos occidentales son unos guarros, porque tienen perros en sus casas. Y ellos, los perros, no los conciben como animal de compañía, sino que están siempre en el exterior. Y para ellos es muy importante. Y, por ejemplo, una anécdota que me ha pasado en la última expedición que he hecho a Groenlandia es que resulta que la primera vez que fui con unos cazadores amigos míos de la zona de Kulusuk, pues una perra pues quedó preñada durante esa expedición, tuvo unas crías y resulta que a una de esas crías le han puesto mi nombre, ¿eh? Y para mí es algo pues maravilloso, importante y muy importante porque sé que el perro es básico para ellos y que encima le pongan mi nombre, pues eso es más significativo. El que pasa que no hay que pensarse que le han puesto mi nombre de francés. Me han puesto el nombre con el cual me conocen los inuit a mí, ¿qué es? Que es Palante. Porque la primera vez que fui en trineo de perros, la primera expresión que hice es la de Palante, Palante, del Espiri González, y eso les ha quedado. O sea que te llamas que al perro le han puesto el nombre de Palante. Y allí todos me conocen como Palante. Vale, a partir de ahora te llamaremos así. Llevan un trineo, según tengo aquí, hecho de madera, huesos de animales, barbas de la boca de una ballena e incluso pescado congelado. Sí, ellos incluso eran capaces de hacer trineos con pescado congelado. Eso era en el pasado. En la actualidad, básicamente están hechos de madera, aunque los patines están hechos de plástico, para que se deslice mejor por el hielo. De modelos hay de diferentes tipos, porque claro, no es lo mismo ir sobre el mar helado que, por ejemplo, por las montañas, y después también lo del tema de la tralla de los perros, es decir, muchas veces tenemos la imagen, es que los inuit van con 15, con 12 perros. Sí, eso es en la actualidad. En el pasado, con 2 o 3 ya tenían más que suficiente, ¿no? Entonces, claro, los perros también pueden ir en sistema de abanico, sobre todo cuando van sobre mar helado para repartir el peso, o bien van en forma de 2, en tándem de 2, para, sobre todo, hacer fuerza cuando tienen que subir montañas. Te estamos buscando para llenar de misterio una noche especial de Espacio en Blanco. ¿Estás preparado para compartirlo? Esta es tu ocasión. Ponte en contacto. espacioenblanco@rtv.es. Te esperamos.
La Constitución Española de 1978 propició uno de los periodos más interesantes y brillantes de la historia de España. Aunque se hizo con la mejor intención, con el paso del tiempo se han visto que hay cosas que no funcionan. Ahora son muchas las voces que reclaman una reforma en profundidad de nuestra Carta Magna. Reformarla, ciertas cosas sí, pero tampoco mucho. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la reforma de la Constitución. Los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Vamos a la parte, si te parece, de sus creencias, de la mitología, y si hacen magia o creen en la magia y todo ello. ¿De dónde viene? O sea, ¿en qué creen los inuits? A ver, los inuit actualmente viven a caballo entre la religión tradicional, es decir, creencias animistas y prácticas chamanísticas, y la religión adoptada, que es el cristianismo, es decir, lo que se denomina el sincretismo religioso. Uh-huh. Entonces, ellos siguen creyendo que los animales tienen un alma, ¿vale? Y también las personas, bueno, en el caso de las personas, dos almas, el alma del cuerpo y el alma del nombre. Entonces, incluso actualmente, cuando cazan un animal, le muestran su respeto, porque al fin y al cabo tiene un alma ese animal, y entonces lo que quieren es que respetando ese animal, respetando esa alma, después esa alma que ha quedado bendecida de una forma u otra por el cazador, hablará con las almas de los otros animales para que se dejen cazar por los inuit. Aparte, también ellos han desarrollado un grado alto de espiritualidad. Todos los elementos de la naturaleza tienen un espíritu, las montañas, los ríos, el mar, etcétera, y para gestionar todo esto, es decir, el animismo y también el espiritualismo de los elementos de la naturaleza, tienen el elemento del chamán, que es el consejero espiritual, el curandero, el encargado de mantener un equilibrio entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. El problema es que los chamanes están en vía de extinción entre los inuit, y sobre todo a raíz de la llegada del cristianismo a sus tierras. Entonces, lo que es curioso es que si hoy día le decimos a un inuit cazador tradicional, oye, ¿tú en quién crees?, lo que te dirá es, de lunes a sábado creo en los espíritus y en las almas, porque Dios no sabe ni cazar ni pescar. El domingo dejo de cazar y pescar, voy a la iglesia, voy a misa y entonces creo en Dios. Qué curioso. ¿Creen en la vida después de la vida? Sí. Después de la muerte. Además, por ejemplo, hay una cosa muy bonita que este año, además, yo no sabía en el caso del pueblo Nenet de Siberia, y es que ellos creen, o muchos inuit creen, que las almas de los muertos suben al cielo, y esas almas que suben al cielo generan o crean las auroras boreales. Qué bonito. Entonces, cuando aparecen las auroras boreales, lo que hacen los inuit es silbar. Y lo que hacen al silbar es que esas auroras se acerquen, y de esa manera tú puedes hablar con tus antepasados. Eso por una parte. Por ejemplo, los nenets, que están en Siberia, en el lado opuesto, y que no tienen que ver con los inuit, también hacen lo mismo. Silban a las auroras boreales. Es increíble. Pero por otra parte, ellos también creen en la reencarnación, pero no en la reencarnación del alma en un animal, en la reencarnación del alma a través del nombre. ¿Qué significa? Ellos tienen un ritual que se llama el ritual de la eponimia, que consiste en ponerle a un recién nacido el nombre de la última persona que ha fallecido en la comunidad. Con ese nombre, el niño o la niña recibe las cualidades, las virtudes y los defectos del difunto. Luego, ese difunto, de una forma u otra, se ha reencarnado en ese niño a través del alma del nombre. Y lo que es curioso es que si vamos a muchos cementerios inuit, las cruces son anónimas. ¿Por qué? Porque las cruces cristianas no llevan nombre, porque los inuit consideran que si el alma de ese difunto continúa viva en el recién nacido, no tiene sentido poner el nombre del difunto en la cruz. Qué bonito.
¿Creen en el diablo o espíritus negativos que les puedan hacer daño? Bueno, ellos tienen el que yo diría el hombre del saco, que sería lo más parecido al diablo, que es Kivitok. Kivitok es una persona, es como a veces, como lo que dicen a veces en Galicia, ¿no? Aquello de, hay brujas, a ver las ailas, ¿no? Pues Kivitok. Nadie ha visto ningún Kivitok, pero saben que existe. ¿Qué es el Kivitok? Es una persona, es un ermitaño que vive al margen de la comunidad, completamente opuesto a lo que es ser inuit. Es una persona egoísta, una persona malvada, una persona que mata si es necesario, una persona que roba, es decir, toda la parte mala que pueda tener el ser humano. Entonces, este Kivitok vive aislado en su propio mundo. Y, ¿saben? Todo el mundo dicen que existe, pero nadie la ha visto, excepto que me han contado en varias partes de Groenlandia, con lo cual yo supongo que esta leyenda tiene un contenido o un alto contenido de certeza. Hace ya unos años, en la población de Asiat, se capturó un Kivitok que iba saltando por los tejados, lo dispararon, lo apresaron y dicen de que en estos momentos este Kivitok está en una prisión danesa. Y esa leyenda es curiosa porque ha recorrido toda Groenlandia y dicen que es de momento, a día de hoy, el único Kivitok que se ha conseguido ver y encima capturar. Curioso. Luces en el cielo. ¿Se ven luces en el cielo aparte de las auroras boreales? ¿Creen en algo que haya venido de por ahí arriba? No, bueno, lo que sí que es curioso es la manera en que ellos observan el cielo, ¿no? A ver, por una parte, por ejemplo, ellos han, sobre todo, por ejemplo, en el norte de Groenlandia, tienen una estrecha vinculación con los meteoritos, porque ahí han caído muchos meteoritos y entonces incluso generaron una leyenda según la cual tú no podías coger más meteoritos de los que necesitabas para fabricar sus utensilios. Y cuentan que alguna vez alguien ha cogido más meteorito del que debía coger y acabó muriendo, ¿no? Eso es un tema de lo que es el meteorito, que lo consideran como algo sagrado procedente del espacio. Pero lo que también es curioso es que cuando ellos miran las estrellas, no ven el carro, no ven Orión, no ven lo que vemos nosotros. Ellos ven un caribú, ellos ven un oso polar, ellos ven un trineo de perros. Y lo que también es fascinante es que yo creo que es uno de los únicos pueblos en la historia que no ha utilizado nunca la estrella polar para orientarse, porque la estrella polar está siempre encima de sus cabezas, con lo cual no tiene ningún sentido utilizarla para orientarte. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, ellos ¿Utilizan otras estrellas? No, ellos, al margen de que tienen un mapa mental de todo su territorio, es increíble cómo un inuit es capaz de dibujarte un amplio territorio sin cometer un solo error en un accidente geográfico. Aparte de eso, pues bueno, todas las huellas que da la naturaleza, una montaña, una roca, un iceberg, un glaciar, todo eso a ellos les sirven de orientación. Casi terminando. En alguna parte he leído que ibas con perros, se rompió el hielo y casi os hundís vosotros, el trineo de los perros, y lo que hacen los no lo sé decir, inuits, sí, es reírse. Cuando ante los problemas se ríen. Sí, es una manera de exteriorizar las tensiones acumuladas. Yo eso lo aprendí y me lo enseñaron. Yo tengo unos padres inuit que son mis padres adoptivos, ¿no? Yo tengo los míos de verdad aquí en Barcelona, pero tengo mis padres adoptivos que viven en Groenlandia, y ellos, cuando supieron que iba al norte del país, que es la zona más tradicional de todas, me enseñaron que la manera de contactar y de entrar bien con los inuits, sobre todo los más tradicionales, es siempre la sonrisa, porque es la manera ellas que tienen de un poco de relajarse, ¿no? Y nunca intentar mostrar preocupación, al contrario, siempre sonrisa. Y en este accidente que comentas, que se nos abrió el mar helado, que estuvimos a punto de morir, nosotros y los cazadores, los perros, etcétera, pues en esos momentos ellos empezaron a hacer broma
Y yo les seguí esa broma y estuvimos riendo mientras estábamos viendo cómo nuestras vidas corrían peligro, porque si nos llegamos realmente a caer al agua, nos hubiéramos muerto de hipotermia. Buena manera. En algún sitio te preguntan características que definen a esta cultura. Y tú dices el ser humano en su estado más puro. Y te preguntan de una forma más extensa. Y es increíble lo que cuentas. Que quiero que me lo cuentes. Un ser humano que vive en perfecta simbiosis con la naturaleza, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que los inuit es uno de los últimos soplos de humanidad que le quedan a este planeta. Es decir, es el estado, es el ser humano en su estado más puro, sin ser contaminado por todos los egoísmos, egocentrismos del mundo occidental, por la afectación del proceso de globalización. Es gente que es muy sincera, gente que desconoce lo que es el egoísmo, que lo comparte todo, que son hospitalarios, que son muy humildes. O sea, son tan humildes que, por ejemplo, cuando viene alguien y te ha cazado un oso polar, que sabes que para ellos eso da mucho prestigio, es muy importante, tú lo vas a felicitar y te dicen, no has de felicitarme, has de felicitar al oso polar, porque el oso polar se ha dejado cazar por mí. Hasta ese punto llega la humildad de este pueblo. Qué curioso. Y no mienten entre ellos. Además, creo que dices que las expresiones lingüísticas hay que dejarlas muy claritas para que no haya duda cuando hablas con ellos. Sí, o sea, ellos lo que es mentir como nosotros lo concibimos no lo hacen, ¿vale? Lo que sí que para evitar confusiones que puedan derivar a certezas, digásemos, no muy reales, pues lo que hacen es que sus preguntas o sus formulaciones no han de dejar lugar a duda. Es decir, nunca le preguntes a un inuit, por ejemplo, si está en aquellos momentos, imaginemos que está lloviendo, tú nunca le digas al inuit, ¿no es verdad que no está lloviendo? No le digas eso, sino lo mejor que le puedes decir es, está lloviendo. Punto. Es decir, no hay que ni hacer fórmulas en las afirmaciones que puedan llevar a la confusión, sino que hay que ser directo y siempre con un mensaje claro, conciso y real. Casi terminando, lo has puesto de una manera muy idílica. En la actualidad, ¿cómo está el pueblo? ¿Tienen también ese problema que tienen algunas otras etnias de drogas, alcohol? Sí, la verdad es que, bueno, al margen de todo lo que hemos comentado, los inuit tienen grandes problemas. En primer lugar, tienen 3 índices que es de los más elevados a nivel mundial, y es lo que hace referencia al suicidio, al asesinato y el alcoholismo, porque ellos no metabolizan el alcohol. ¿Asesinato también? Sí, el asesinato sobre todo viene provocado por el intercambio de parejas. Cuando el intercambio no es igualitario, cuando no se intercambian entre las 4 personas, ¿no?, entre los 2 matrimonios, y unos deciden continuar a escondidas porque ese intercambio no se ha podido realizar en su totalidad, pero ellos prefieren continuar a escondidas, pues entonces eso deriva en que el hombre mata a su mujer y luego se acaba suicidando, para evitar que la familia de su mujer lo acabe matando. Yeah. Entonces, en lo que es el intercambio de parejas es una cosa que está bastante extendida, y después, aparte de estos 3 grandes problemas, sobre todo el tema de suicidios también entre la gente más joven, porque pierden su identidad cultural y la única solución que encuentran es el tema del suicidio, pues aparte tiene el problema de que son los principales afectados por el calentamiento global del planeta, y además también en los últimos años hay un añadido que es la contaminación medioambiental. Es decir, hay una serie de toxinas que están llegando unos contaminantes que están llegando a las regiones polares donde viven los inuit, que se introducen en los animales. Los inuit, al comer la comida hervida o cruda, absorben estas toxinas, y el resultado es que, por ejemplo, en estos momentos los inuit tienen hasta 20 veces más mercurio en su organismo que la media mundial. Y otra cosa que es devastadora es que desde hace años muchas mujeres inuit no pueden dar el pecho a sus hijos porque a través de la leche materna
están expulsando estas toxinas que van a parar a los niños recién nacidos y que es un cóctel tóxico mortal y demoledor. Te iba a preguntar por el cambio climático, si lo han sentido. Sí, ellos sinceramente les está afectando mucho. Han habido muchos accidentes mortales. Yo conseguí salvarme cuando se nos abrió la banquisa, el mar helado, pero hay muchos cazadores inuit que desafortunadamente no han podido salvarse, han caído al fondo de las aguas y han muerto. Después también grandes toneladas de hielo procedentes de los glaciares caen al agua, provocan una serie de tsunamis, vuelcan las barcas, mueren muchos pescadores, mueren muchos cazadores. Cada vez los animales tienden a migrar hacia zonas más frías y eso implica que los cazadores y pescadores tengan que hacer largos recorridos para ir a cazarlos, para ir a pescarlos, lo que implica también que un mayor riesgo en esos desplazamientos, y la situación realmente es muy complicada y ya veremos qué sucederá con el tiempo. Yo creo que los inuit tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias, aunque ellos no tengan la culpa, porque al fin y al cabo se consideran hijos de la tierra, pero es posible que algunas o la mayoría de esas tradiciones ancestrales que muchos de ellos aún continúan teniendo, pues acaben desapareciendo porque tendrán que encontrarse con unas nuevas situaciones que impliquen la pérdida de parte de su identidad cultural. El mundo de los inuits, esta noche con Francesc Bailón, que nos ha acercado. Casi para terminar, Francesc, has asesorado en la película Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, ¿no? Sí, he sido el asesor de cultura inuit. Y bueno, básicamente mi trabajo era asesorar a todo el mundo, desde la propia directora, Isabel Coixet, a los productores de la película, a los actores y las actrices, departamento de arte, vestuario, maquillaje, a todo el mundo. Es decir, mi función era un poco que a través de mis consejos, a través de mi experiencia y mis conocimientos, pues todos los miembros del equipo pudieran situarse y ubicarse en un lugar como es el noroeste de Groenlandia, que es donde pasa buena parte de la película, y hace 100 años. Entonces, mi trabajo fue, aparte de eso, pues un poco reconstruir todo ese mundo y que se pudiera ver a través de la pantalla. Así habrá quedado de bonita, una historia de amor en el Ártico. Y por otro lado te has convertido en una especie de embajador de estos pueblos y das charlas, conferencias, te mueves por todos los sitios, incluso para niños pequeños, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que mis alumnos tienen entre 3 y 90 años. Y en esas edades yo me muevo porque pienso que el pueblo inuit es un pueblo que la gente de una forma u otra lo tiene en alta estima. Es un pueblo que hasta un niño de 3 años, si tú le dices quiénes son los inuit o los esquimales, ellos son capaces de decirte 2 o 3 cosas relacionadas con este pueblo, cosa que no harían con otros. Y aparte también porque considero que en el mundo en el que estamos y hacia dónde nos vamos, creo que es bonito que podamos que se pueda mostrar, y pues a través de mis clases, de mis conferencias, de mis charlas, pues a este pueblo acercarlo y a la gente, porque creo que tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Creo que estaría bien que supiéramos escucharlos, porque al fin y al cabo creo que constituye un ejemplo no solo del ser humano en su esencia, sino del ser humano adaptado a un medio sin transformarlo, sin modificarlo, simplemente adaptado a él, ¿no? Y creo que es esencial que conozcamos todas estas cosas, porque al fin y al cabo, conociendo a los inuit, puedes llegar a saber de dónde vienes, es decir, cuáles son tus orígenes y en lo que te has realmente convertido. Yo te doy las gracias esta noche por haber hablado de ellos y haber hablado en su nombre. Forma de contacto, Francesc, ¿hay alguna página web donde te puedan conectar y seguir un poco tu trabajo? Sí, bueno, pueden contactar a través de mi página web, que es www.antropologiainuit.com,
Y también tengo un blog, que es el que actualizo, el que suelo ir colgando mis actividades, conferencias, etcétera, que es Cultura Inuit. Simplemente poniendo Cultura Inuit en Google, ¿vale? Pues ya sale. Y también incluso desde la propia web hay un enlace para entrar en el blog, que es el que realmente utilizo más. Pa'lante, ha sido un placer el empujón que nos has dado esta noche. Muchísimas gracias, y si me permitís, por favor, me voy a despedir en groenlandés. Por favor. Kuyanarsuak, que significa muchísimas gracias. Siniluagitsi, que significa dulces sueños, buenas noches. Takus, ha sido un placer y hasta la próxima. También para nosotros, Francés. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Sombrerero, temo no volver a verte nunca. Mi querida Alicia. En los jardines de la memoria. En el Palacio de los Sueños. Allí es donde tú y yo nos veremos. Pero un sueño no es la realidad. ¿Quién es quién para decir cuál es cuál? Se acerca el tiempo de ese programa especial que vamos a realizar este mes, 17 de diciembre. Rosa Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Nos vas a dar más datos de todo ello. No estamos buscando, estamos diciendo, te estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Pues estamos buscando a los oyentes que estén interesados en participar ese día en directo con nosotros en el programa, sentarse en la mesa con nuestros expertos y contarnos una experiencia de carácter paranormal que haya sucedido en sus vidas, con el gran privilegio de tener en la mesa a expertos que van a poder interpretar ese suceso y dialogar con ellos. Todo tipo de experiencias, desde ovnis, vida después de la vida, apariciones, todo tipo de experiencias, ¿no? Así es, cualquier tipo de... Y que no tengan explicación y que quieran venir a Madrid, porque lo haremos en Madrid, si no, los que no puedan venir seguramente lo grabamos y lo imitamos ese día en el programa. Así es, nosotros invitamos a todos los oyentes que hayan tenido cualquier tipo de experiencia paranormal, de difícil explicación o que les interese, que sea interpretada, que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtv.es. Nosotros os llamaremos por teléfono y si no podéis estar en directo, podemos tener la posibilidad de grabaros. Hay otros métodos, también tenemos un contestador y un WhatsApp que atiende nuestro compañero Ramón Álvarez, por si también queréis mandar una nota de voz y decirlo por ahí, que... Eso es, hay otras vías de contacto a través del WhatsApp de Ramón Álvarez, que es el 652 03 59 34, 652 03 59 34, o si no, un contestador telefónico que está operativo 24 horas al día, los 7 días a la semana, y es el 91 346 10 55. Ya queda muy poco tiempo. Día 17 de diciembre, en principio solamente estamos llamando o haciendo un llamamiento para personas que hayan vivido experiencias. Luego divulgaremos un lugar muy especial. Yo creo que nunca se ha hecho un programa desde ese sitio aquí en Madrid, por si queréis venir a ver el programa especial. Así es, están todos invitados, lo revelaremos muy pronto. Muy pronto. Pero desde luego es un lugar que no deja indiferente a nadie. Te estamos buscando, así que ya sabes. Gracias, Rosa. Nos vemos prontito. Hasta pronto.